La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar nuevamente a su hogar o desde donde usted nos está escuchando. Agradecemos una vez más al socio honorario que gracias a su aporte mensual, a su ofrenda, podemos llegar a su hogar de forma gratuita. Muchas gracias, queridos hermanos, socios honorarios, y pedimos que Dios bendiga sus vidas. Igualmente a nuestros hermanos que nos sintonizan a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que el Señor les bendiga. A los hermanos y amigos que nos escuchan fuera de nuestras fronteras, que el Señor les bendiga grandemente. Nuestra meditación de hoy está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 29. Y el tema de nuestra meditación de hoy es instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Mateo 7, 24 a 29 dice así: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Jesús terminó el Sermón del Monte con esta parábola, la que leímos recientemente. La parábola que hemos leído es la conclusión del Sermón de la Montaña, del Sermón del Monte. Los dos constructores que se mencionan en el texto representan dos hombres en esta vida, dos tipos de construcciones, dos maneras de ver la vida, dos maneras de practicar lo que Jesús estaba enseñando. Esta parábola ilustra la necesidad de cumplir la voluntad de Dios para vivir la plenitud de la vida. Esta parábola es la aplicación, como decíamos, de todo lo que Jesús enseñó en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Si seguimos ignorando estas enseñanzas de Jesús, nuestras vidas serán vacías, porque serán únicamente vidas religiosas. Y en vez de construir y aportar a la sociedad como cuerpo de Cristo, seremos estorbo si no practicamos las enseñanzas de Jesús. Dios tiene un propósito, que Él quiere que nosotros seamos como iglesia de Él, acá en nuestra estadía en el mundo, ser luz del mundo y sal de la tierra. El Sermón del Monte es muy importante en varios sentidos. El Sermón del Monte es el Evangelio condensado, es el Evangelio resumido. Si pudiéramos practicar únicamente los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, la vida sería otra. No solo nuestra vida desde la iglesia, sino nuestra relación con todas las demás cosas que hacemos en el mundo. Sermón del Monte, el nombre Sermón del Monte, se deriva de la frase cuando dice en Mateo 5, 1 y 12, subió a la ladera de una montaña. Los versículos 1 y 2 del capítulo 5 dicen así: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Entonces, capítulos 5, 6 y 7, que tiene el nombre de Sermón de la Montaña, deriva
de su nombre de estos primeros 2 versículos del capítulo 5, donde se señala que Jesús subió a la montaña. Mateo construye su evangelio alrededor de 5 discursos, de 5 grandes secciones donde Jesús habla. Y esta es la primera sección. Este es el primer mensaje, así con varios capítulos y varios versículos, donde Jesús expone lo que significa vivir en el reino de Dios. Uno de los teólogos famosos, un famoso inglés, John Stott, dice acerca del Sermón del Monte lo siguiente: es probable la parte más conocida de las enseñanzas de Jesús sea el Sermón del Monte, aunque se puede argumentar que es la menos entendida y en verdad la menos obedecida. Menos entendida y menos obedecida. El Sermón del Monte son enseñanzas éticas de Jesús. Estas enseñanzas éticas apuntan a vivir la vida en el reino de Dios, en todas las dimensiones de nuestro quehacer diario. No solo en la vida religiosa de la iglesia, sino que también allá en el mundo. Estas son enseñanzas radicales para la vida cristiana. No son opcionales, son enseñanzas radicales que todo cristiano las debe de vivir. El Sermón del Monte señala la integridad de la fe en las cuestiones prácticas. En el Sermón del Monte, Jesús enseñó de qué manera se vive la vida plena en Dios, llena de sabiduría práctica, sencillez y felicidad, libre de cualquier religiosidad e hipocresía, porque se vive lo que Jesús enseñó, así como nuestro Señor lo expone en estos 3 capítulos. Estos principios del reino son para ser practicados aquí y ahora, en este tiempo. Son orientaciones prácticas para la vida. Nos muestran la práctica del discipulado como Jesús lo enseñó. Estos principios deben ser memorizados y practicados para vivir el propósito de Dios para el hombre. Instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Primera enseñanza: el cristiano que construye su vida a partir de las enseñanzas de Jesús es como el hombre prudente. El texto que leímos nos dice que el hombre prudente construyó su vida sobre la peña. Específicamente el versículo 24 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La palabra casa en griego es oikia, que significa, casa, hogar o familia. En este sentido, de lo que estamos leyendo en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, se refiere a oikia o casa como el símbolo de la vida, como el símbolo de la familia. Por tal razón, es muy importante que construyamos nuestras vidas y la de nuestras familias en los principios que Jesús enseñó. Las cosas que hoy nos preocupan, por ejemplo, como el divorcio, el aborto, la identidad de género, la homosexualidad, otros problemas como la inmigración, la violencia intrafamiliar, la desintegración familiar. Estas y otras cada vez serán más complicadas para enfrentar y difíciles de encarar, a menos que nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, fundamentemos nuestras vidas y la de nuestros hijos en las enseñanzas de Jesús. La vida y la familia deben construirse en la roca. Es interesante notar que la palabra roca utilizada en este texto es la palabra Petran, que significa, roca, significa también peña, significa piedra o significa pedregal.
Entonces, la palabra roca se refiere más bien a una peña, a un lugar pedregoso y no a una roca gigante, a una roca grande. La peña o la roca o el lugar pedregal que se menciona aquí en este contexto no se refiere a Cristo. Cristo no es la roca en este contexto, por supuesto. Cristo es la roca en donde construimos nuestras vidas, pero en este texto que está utilizando Jesús no se refiere a Él como la roca. Se refiere a lo que Él enseñó en este primer discurso que le hemos llamado o que se le denomina el Sermón de la Montaña. Esta es la roca, las enseñanzas de Jesús. Por eso nuestro tema es instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. La enseñanza de Jesús en esta parábola es que la vida del discípulo debe estar vinculada, debe estar edificada, debe estar envuelta en las enseñanzas de Jesús. No hay otra manera, no hay otra doctrina, sino únicamente las enseñanzas de Jesús. El hombre prudente de la parábola nos muestra que pensó, decidió qué hacer y tomó todos los recaudos para el futuro. Edificó su vida y la de los suyos como corresponde. El hombre prudente buscó la firmeza para construir. El hombre prudente es aquel que abandona su propia opinión, su propia manera de pensar y sigue el consejo de Jesús. Efesios capítulo 5 versículo 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. El hombre prudente es quien pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Es aquel que abraza y considera para su propia vida las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Lo que cosechamos son el producto de nuestras decisiones. No es culpa del diablo, no es culpa de los demás, no es culpa de la mala suerte, no es culpa de nuestros padres, no es culpa de nadie. Es consecuencia de las decisiones que uno toma, tal como lo va a hablar el profeta Ezequiel en el capítulo 18, donde cada uno es responsable de sus propias decisiones. Y este tema de la responsabilidad abunda en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué elegimos hoy? ¿Bendición o maldición? Las decisiones que usted está tomando se fundamentan en las enseñanzas de Jesús. ¿Considera las enseñanzas de Jesús o las está tomando de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su beneficio, de acuerdo a lo que usted cree? Toda decisión debe ser tomada a partir de lo que Jesús enseñó. ¿Qué tipo de constructor será usted para su propia vida y la de su familia? ¿Prudente o imprudente? Solo las palabras de Cristo pueden garantizarnos seguridad presente y seguridad futura para vivir en la misión que Cristo nos ha señalado. Cada uno de estos principios que se describen en Mateo 5, 6 y 7 apuntan a nuestra relación personal con Dios, apuntan a nuestra propia relación con nosotros mismos y a nuestra relación con los demás. Estos son principios éticos, no son principios religiosos. ¿Y qué temas toca el Sermón de la Montaña? Primero habla de las bienaventuranzas, de la felicidad, del gozo extraordinario de aquel que hace aquellas cosas que Jesús dice en las bienaventuranzas. Se habla de ser luz del mundo y sal de la tierra. Está también el tema del ejemplo de Jesús en el cumplimiento de la ley, el cual nosotros debemos imitar en la obediencia a la palabra del Señor. La ira y el asesinato, la lujuria y el adulterio, el divorcio y el segundo matrimonio, los juramentos, las enseñanzas del ojo por ojo,
el amor hacia los enemigos, el dar a los necesitados. Se nos muestra también cómo debemos orar, cómo debemos ayunar. Se habla acerca de los tesoros en el cielo. Y se nos enseña, así como Jesús lo dijo, que no debemos de preocuparnos, no a la preocupación. Se habla del juzgar y la hipocresía, sobre el pedir, buscar y el llamar, sobre la puerta estrecha, ¿cuál elegimos nosotros, la ancha o la estrecha? Se habla también sobre los falsos profetas, por lo cual nosotros tenemos que tener con mucho cuidado, abrir bien nuestros ojos. Y luego el sabio constructor, el hombre que edifica su vida y la de su familia sobre las enseñanzas de Jesús. Entonces, edificar sobre la peña es edificar sobre estas enseñanzas de Jesús, por lo cual debemos ser discípulos atentos para obedecer permanentemente la palabra de Dios. No solo en aquellos tiempos cuando todo está bien, no solo en aquellos tiempos cuando tenemos algún interés particular, sino que la obediencia a la palabra debe ser permanente. El discípulo construye su vida sobre las enseñanzas de Jesús. Dice la palabra que leímos que la casa del hombre prudente soportó todas las pruebas. Versículo 25 dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron a aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Las pruebas que vienen en la vida particular y en la vida familiar son las dificultades propias de la vida, donde tanto cristianos o no cristianos las enfrentamos, porque vivimos, porque somos parte de esta tierra, de este planeta. Espirituales o no espirituales, las cosas, las dificultades llegan a la vida. Pero aquel que es hijo de Dios, aquel que se fundamenta en la palabra de Dios, la encara de otra manera, la enfrenta de una manera diferente con aquellos que no consideran las enseñanzas de Jesús. Dice el texto que leímos que cuando vinieron los vientos, los ríos, todos los problemas, la casa permaneció firme. Edificar la vida familiar significa poner en práctica estas enseñanzas de Jesús en nuestro núcleo familiar, en nuestras propias vidas, en la vida de la iglesia, en la vida donde nos desenvolvemos. Dice la palabra que la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque esta casa estaba construida, estaba cimentada, estaba edificada en las palabras de Cristo, en las enseñanzas de Jesús. Mateo 5, 6 y 7 nos describen cuál debe ser nuestra conducta en esta tierra. ¿Cómo debemos relacionarnos con los demás? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva cristiana acerca de las cosas que nos rodean? ¿Cómo debemos desenvolvernos como hijos del Señor? Por eso decíamos, sería importantísimo que supiéramos de memoria estos 3 capítulos, porque estos capítulos nos hablan y nos describen lo que el Señor ha querido instaurar y fijar y sellar en el corazón y en la mente de sus discípulos. No existe el efecto, entre comillas, carambola, de casualidad. Usted está teniendo las cosas por casualidad. Le van bien las cosas por casualidad. Le pasó algo malo por casualidad. No, no es así. Todo lo que nos pasa es producto de lo que hacemos. Es producto de nuestras decisiones. El texto dice que la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba construida, cimentada y edificada en las palabras de Cristo, en las enseñanzas de Jesús. No se derrumbó porque el hombre prudente había considerado, había optado por las enseñanzas de Cristo para su vida y para su familia.
Las palabras de Cristo dan sentido e iluminan nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 119, 105, la Reina Valera 60 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso hoy es necesario considerar y aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, porque cuando estas palabras se hagan carne en nosotros, estaremos descubriendo el propósito de Dios que tiene para con su iglesia, para con cada uno de nosotros. Las personas que realmente tienen las enseñanzas de Cristo como fundamento de sus propias vidas, permanecerán firmes ante cualquier embate, por más difícil que ésta sea. Lluvias, ríos, tormentas, dificultades, la casa permanecerá firme. Nuestras vidas y la de nuestros familiares permanecerán porque se fundamentan en las enseñanzas de Jesús. Cada uno de nosotros podemos decir al Señor: quiero oír tu voluntad, tu palabra y tu voz. Quiero escucharlas, quiero hacerlas mías. Quiero andar en tus caminos para que tu verdad sea mi luz, sea la que ilumine mi vida. Hoy lo podemos decidir, la decisión la tiene usted. ¿Cómo será su palabra, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús en su vida? ¿Solamente las conocemos o las consideramos para construir nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús?
que nos ilumine todos los días de nuestra vida hasta llegar a nuestro hogar celestial. Amén. Instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Primera enseñanza: el cristiano que construye su vida a partir de las enseñanzas de Jesús es como el hombre prudente. Segunda enseñanza: el cristiano que no construye su vida en las enseñanzas de Jesús es como el hombre insensato. El hombre insensato construyó su vida, su casa, sobre la arena. El versículo 26 dice así: pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. El vocablo traducido insensato en griego es muros. En español, insensato significa una persona que es imprudente, una persona inmadura en sus actos. Pero cuando vamos al diccionario griego, es un término más duro, un término muy fuerte en nuestro idioma. Pero como es la definición griega que se da, significa tonto, idiota, renegado y necio. Ahora es interesante notar cómo han traducido las otras versiones acerca de este término moros, insensato, que es la palabra con la que nosotros más conocemos al hombre de esta parábola. La Dios habla hoy traduce diciendo: es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. La versión Nueva Biblia Viva dice: es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. La versión Traducción en lenguaje actual dice: una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. La versión La Palabra España dice: una persona necia que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Y todas las demás versiones que conocemos traduce como insensato. Esta comparación lo hacemos para ver que otras traducciones han utilizado otras palabras que insensato, que en español es más suave, como lo es el término en sí desde el griego. Moros es también un término usado para referirse a una comida que no tiene sabor, a una comida insípida, probablemente a una comida que le falta ingredientes, que le falta la sal, lo que hace que no es tan delicioso o deliciosa la comida a nuestro paladar. El sentido de la palabra insensato es alguien que sigue su propia opinión, en este caso dejando de lado las cosas importantes. En este caso, dejando de lado las enseñanzas de Jesús. Toma su propia iniciativa, lo que conoce, lo que cree que es mejor. No importa lo que ocurra, pero le conviene, eso es lo que hace. Deja de lado lo que Jesús enseña. El insensato o necio se caracteriza por vivir situaciones dolorosas que después lo llevan a sufrir mucho más. Proverbios 10:13 dice lo siguiente: en los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio solo garrotazos. Aquel que es insensato, tarde o temprano, experimentará en su vida como la de este hombre que no tiene juicio, que dice Proverbios, solo garrotazos podrá tener en su espalda. El hombre insensato ignoró deliberadamente toda precaución en la construcción. Dejó de lado, no es porque desconocía, sino que deliberadamente no consideró construir su vida, construir la vida de su familia, su casa.
en las enseñanzas de Jesús. Porque el Señor dijo, porque oye y no las pone en práctica. Entonces escuchó, no es que no sabía, oye y no las pone en práctica. Note que Jesús no está hablando aquí de dos fundamentos. ¿Por qué? Porque la arena no es un fundamento. La arena no es un lugar para construir. Hay un solo fundamento. No hay dos opciones, no hay dos posibilidades. Los religiosos de la época de Jesús, fariseos y saduceos, creyeron que ellos conocían suficientemente a Dios y menospreciaron y dejaron de lado las enseñanzas de Jesús. Muchos podrán hablar y realizar una conversación de cualquier tipo de la enseñanza bíblica o de la vida cristiana, de la iglesia y de muchas cosas, pero que su actitud hacia las enseñanzas de Jesús será como la de los fariseos y los saduceos, que eran muy buenos conocedores, pero únicamente personas religiosas y nada más. Hay mucha gente que conoce la Biblia de tapa a tapa, conoce muchísimos versículos, muchas definiciones, muchas doctrinas, pero que construyen su vida en sus propios deseos, en sus propias conveniencias. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cristianos o religiosos? ¿Cristianos que fundamentan su vida en la enseñanza de Cristo o religiosos como los fariseos y saduceos, que estaban llenos de tantas cosas, de tanta teología, de tanto conocimiento, pero rechazaron las enseñanzas de Jesús? Podríamos decir que el hombre insensato trabajó menos. El hombre insensato dedicó muy poco tiempo para algo tan importante. El hombre insensato trabajó solo para el momento, sin considerar seriamente el futuro. Nuestra vida no se circunscribe únicamente a lo que hacemos ahora, en este momento. Tendrá que ver con lo que pase en diciembre, el otro año, en 5 años, y si el Señor no ha venido y tenemos vida, en 20, 30, 40 años cosecharemos lo que estamos sembrando en este tiempo. El hombre insensato no actuó como debería ser, actuó según su conveniencia. El hombre insensato escucha y conoce las enseñanzas de Jesús, pero no las practica, no las considera, las deja de lado. El hombre insensato, con la actitud que tuvo, trabajó menos, pero descuidó la casa, descuidó su vida, descuidó aquello que era importante, el esfuerzo humano. Que abandona y deja de lado las enseñanzas de Jesús, será como la construcción de este hombre insensato. Muchos no buscan deliberadamente una pseudo enseñanza, un pseudo profeta o un pseudo fundamento sobre el cual edificar sus vidas. Observemos lo que dice el versículo 15 de Mateo 7. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Si observan, el último tema antes de esta parábola es justamente la referencia que hace Jesús de los falsos profetas, que dicho sea de paso, hoy proliferan por todos lados, por la televisión, por la radio, en libros que escriben en tantos lados. Por eso nosotros, para no ser engañados, tenemos que construir nuestras vidas en la palabra de Jesús. Debemos ser instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Si no se consideran las enseñanzas de Jesús, es probable que se construya la vida en pseudo enseñanzas que después provocarán tristeza y dolor cuando la casa se derrumbe. Cuidado con ser engañados, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos maestros, cuidado que mencionan el nombre de Dios aquí y allá, pero que
tienen otro trasfondo. Cuando los comparamos con la palabra del Señor, descubrimos que son personas con enseñanzas falsas. Otras personas construyen sus vidas en base a cuestiones elementales de la fe o de la religión y no en lo que Jesús enseña. Construyen sus vidas en enseñanzas religiosas, tal como dice el autor de la epístola a los Hebreos. Construyen sus vidas sobre los rudimentos de la fe. La palabra rudimentos significa conocimientos básicos, lo que no está perfectamente desarrollado. Y construir la vida en rudimentos religiosos es dejar de lado lo que enseña Jesús a partir de sus enseñanzas para que crezcamos, para que seamos maduros, para que vivamos la vida plena a través y mediante las enseñanzas de Jesús. La casa del hombre insensato no soportó todas las pruebas. El versículo 27 dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. A manera de ejemplo, todos conocemos en Guatemala la inundación o el efecto de las inundaciones que provocan en diversas regiones de nuestro país. El efecto devastador en la vida de la comunidad, de la familia o de las personas. Ustedes recordarán el huracán Stan, que ocurrió en Guatemala en octubre del año 2005. Este huracán causó grandes desastres en la vida de nuestro país. Murieron más de 670 personas. Causó grandes daños en la economía, en la salud, en la educación y en la vivienda. Dejó una pérdida de 61 millones de dólares aproximadamente. Esto equivaldría a 470 millones de quetzales. Además de otras pérdidas como familia, amigos, sueños, proyectos que no pueden cuantificarse. Así sucede cuando la casa, nuestra vida, no se construye sobre el fundamento sólido. La ruina, la tristeza y el dolor será muy, pero muy grande. Por eso es vital, es importante construir nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús. Es fundamental, es necesario, es urgente que nuestras vidas y la vida de nuestros familiares se construyan en lo que Jesús enseñó. La construcción del hombre prudente era una construcción muy frágil. Dice el texto que leímos: se derrumbó y fue grande su ruina. Así sucederá con todo aquel que ignore, con todo aquel que menosprecie las enseñanzas de Jesús. La insensatez se paga caro. Las malas decisiones se pagan caro. Nuestras decisiones ahora, nosotros veremos como el resultado más adelante. Nadie decide cosechar tristeza y dolor. Nadie se proyecta para eso. El problema está cuando se deja de lado las enseñanzas de Jesús, cuando las vidas no se construyen en lo que Jesús enseñó. No planificar adecuadamente es planificar para la destrucción, como hizo el hombre insensato. Cuando se destruye una casa, todos los que están adentro también se destruyen. Hay dolor, hay llanto, hay tristeza, y mucho de esto solo puede superarse bajo la gracia y la misericordia de Dios a través de Jesús. No nos permitamos llegar a esta situación. Hoy tenemos la gran oportunidad de considerar seriamente en practicar las enseñanzas del Evangelio transformador de Jesucristo para nuestra vida, para la de la familia, para la de nuestras comunidades, para nuestro país, para el mundo. Ser discípulos de verdad. Santiago 1:22 dice en relación a esto:
No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Conocer y no practicar es engañarse. Lo importante es practicar la palabra del Señor. Note que los dos constructores, el prudente y el insensato, oyeron las enseñanzas de Jesús, pero cada uno decidió cómo y dónde construir. Esta parábola de Jesús nos enseña que las casas que se construyen son aquellas casas que se construyen, que no toman en cuenta la enseñanza de Jesús, son aquellas que se derrumban, son aquellas que pasan por problemas y no soportan las aflicciones. Las casas que se derrumben son aquellas casas que no consideraron el fundamento para construir sus vidas, no consideraron el fundamento donde edificar la vida de su familia. Cuando vengan las pruebas, cuando vengan las aflicciones, la casa que esté fundada en la peña, es decir, en las enseñanzas de Jesús, permanecerá, no se derrumbará, no pasará por aquellas dificultades como la otra casa que se construyó en la arena. Las palabras de Cristo sostienen, forman y transforman a la persona. Por eso, la actitud de aquel que construye su vida en la enseñanza de Jesús permanece firme. La falta de percepción, la falta de discernimiento del insensato, del hombre que construyó su casa sobre la arena, a partir de la ética de Jesús enseñada en el Sermón de la Montaña, provocará derrumbe de su casa por no percibir correctamente las cosas que ocurren a su alrededor. Necesitamos estar atentos, necesitamos tener cuidado para no equivocarnos en la familia, para no equivocarnos en el matrimonio, para no equivocarnos con el prójimo, para no equivocarnos frente a la actitud de la vida, para no equivocarnos en las cuestiones falsas que circulan por ahí. La única advertencia que es firme, que nos ayudará a seguir adelante, es construir nuestras vidas en lo que Jesús enseñó. El hombre insensato puede conocer la palabra de Dios, pero si no considera practicarla, su casa se caerá, su casa se destruirá. Es aquí, en las circunstancias del hombre insensato, donde la mentira, la ira, el asesinato, la lujuria y el adulterio, la preocupación indebida, los falsos profetas con sus falsas doctrinas se hacen presentes en la vida de las personas, destruyendo la casa, la vida de las propias personas. En el Sermón de la Montaña se describe lo que Jesús enseñó, lo que nosotros tenemos que practicar, lo que nosotros tenemos que hacer. Las dos casas de la parábola serían casi iguales, tendrían paredes, tendrían puertas, tendrían ventanas, muebles, pertenencias, personas y otros elementos dentro de la casa. La diferencia de la primera es que estaba en el cimiento. Su vida la construyó en las enseñanzas de Jesús. La diferencia se verá cuando vengan las fuertes lluvias, cuando los ríos crezcan, cuando soplen los vientos, cuando azoten nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias, lo que creemos. Y se verá quién ha construido su vida en las enseñanzas de Jesús, escuchó y practicó, o quién escuchó y decidió no practicar, alejarse de las enseñanzas de Jesús. Las pruebas llegarán, tarde o temprano. La muerte llegará. Las crisis llegarán. ¿Cómo responderemos nosotros al desafío de Jesús con esta parábola? ¿Cómo estamos y cómo seguiremos construyendo nuestras vidas? Por eso es importante que cada uno de nosotros construya su vida
alrededor de la palabra del Señor, porque solo esta palabra nos ayudará a estar firmes. La palabra de Dios es importante para nuestro diario vivir. Lucas 11:28 dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Oyen la palabra de Dios y la obedecen. El constructor prudente y el insensato oyeron la palabra de Dios. El prudente practicó la palabra de Dios. El insensato no practicó, las dejó de lado. Esta parábola nos enseña que cuando el cristiano construye su vida en las enseñanzas de Jesús, será como el hombre prudente. Nos enseña cuando una persona que no construye su vida en las enseñanzas de Jesús, será como el hombre insensato. La exhortación de Jesús es: el que me oye estas palabras y las hace. La característica del cristiano es que oye y practica las palabras de Jesús. No es suficiente con solo oír la palabra de Dios. No es suficiente solo con conocer o saber la palabra de Dios. La consigna de Jesús es oír y hacer, oír y practicar. La elección está en nuestras manos. La actitud la asumimos nosotros. ¿Cómo construirá su casa? Su vida, la de su familia, lo que hace. ¿Cómo la construiremos? ¿Qué hará usted con las enseñanzas de Jesús? ¿Las considerará como el hombre prudente? ¿O las conoce y las dejará de lado como el hombre insensato? ¿Cuál será su actitud? Nuestro presente y nuestro futuro será consistente si construimos nuestras vidas a partir de lo que Jesús enseñó. Construyamos nuestras vidas. Seamos instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados en todo tiempo, aquí, ahora y siempre. El Señor Jesús enseñó y dijo: el que oye estas palabras y las hace. Seamos instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo
destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Instruidos en las enseñanzas de Jesús para ser transformados. ¿Qué actitud asumiremos? ¿La del hombre prudente que construye su vida en lo que Jesús enseñó? ¿O la actitud del hombre insensato que escuchó, que sabe y conoce las enseñanzas de Jesús, pero que las deja de lado? La palabra nos insta, Jesús nos desafía a escuchar y a practicar, a considerar lo que Él enseña, tanto en el Sermón del Monte como en el resto de sus enseñanzas descritas en los Evangelios. Vamos a orar pidiendo la bendición de Dios para que tengamos el coraje y la decisión de construir nuestras vidas en la palabra del Señor. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye, que nos advierte, que nos aconseja, que nos guía. Te damos gracias, Señor, porque la tenemos de manera accesible. Y te damos gracias porque hoy nos has hablado. Y tu deseo y tu desafío y lo que quieres, Señor, es que nosotros construyamos nuestras vidas en lo que Jesús enseñó. Oramos por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos que nos están viendo en este día, para que tu buena voluntad, para que tu poder esté en cada uno de nosotros y ser transformados a través de las enseñanzas de Jesús. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.